A los 52 años, Jackie Garrido finalmente admite lo que todos sospechábamos. Y lo hace de una manera que nadie imaginaba. Durante años se ha hablado de su vida personal, sus romances, sus decisiones profesionales y hasta de las tensiones ocultas detrás de cámaras en la televisión. Muchos rumores circularon, desde la supuesta rivalidad con otras presentadoras, hasta las críticas por su vida sentimental y el hermetismo con el que siempre protegió su intimidad. Ahora, lo que ella misma reveló en público no solo confirma viejas sospechas, sino que abre la puerta a una verdad aún más polémica y sorprendente. ¿Qué motivó a Jackie a romper el silencio después de tanto tiempo? ¿Por qué hacerlo justo ahora? En un momento en que su imagen parecía intocable. Lo que vas a escuchar en este video va mucho más allá de un simple titular, porque toca puntos sensibles de su trayectoria y expone facetas que ella siempre trató de mantener en secreto. Y es por eso que te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita, porque en YouTube la suscripción no es solo un clic. Es lo que permite que podamos seguir investigando, trayéndote historias reales, sin censura y con un enfoque que pocos se atreven a mostrar. Tu me gusta también es vital para que este video llegue a más personas y la verdad no quede oculta. Si puedes, apóyanos aún más con un Super Thanks. Eso nos ayuda a seguir adelante con contenido de calidad. Y si no puedes, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de lo que escucharás aquí. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Jackie Garrido no solo te impactará, te hará cuestionar todo lo que pensabas que sabías de ella. Jackie Garrido nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de septiembre de 1972, pero su infancia fue todo menos simple y glamorosa. Desde muy temprana edad, la vida le impuso responsabilidades que normalmente no corresponden a un niño, porque su madre, que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, necesitaba repartir las tareas del hogar entre los hijos, y Jackie, siendo una de las más responsables, asumió un papel de adulta aún siendo niña. Mientras otros niños jugaban sin grandes preocupaciones, ella ya estaba acostumbrada a lavar ropa, cocinar, limpiar la casa y cuidar de sus hermanos menores, aprendiendo rápidamente a lidiar con el peso de las obligaciones domésticas y familiares. Esta etapa de la vida moldeó su carácter de disciplina, esfuerzo y resiliencia, valores que más tarde se reflejarían en su carrera y en la manera en que enfrentó los momentos más complicados de la vida adulta. Pero la mayor transformación llegó durante su adolescencia, cuando, a los 16 años, se convirtió en madre por primera vez. Ser madre tan joven no fue fácil, y Jackie nunca ocultó el impacto que esto tuvo en su vida. Mientras muchas adolescentes se preocupaban por fiestas y estudios, ella tenía en sus manos la enorme responsabilidad de criar a un hijo, asegurarle un futuro y, al mismo tiempo, luchar por sus propios sueños. Este episodio, que podría haber destruido los planes de muchas otras jóvenes, se convirtió para ella en un motor de superación, porque la maternidad le enseñó no solo sobre sacrificio, sino también sobre fuerza y determinación. Es interesante notar cómo, en ese momento delicado, Jackie comenzó a ver el mundo con más madurez, entendiendo que necesitaría equilibrar el papel de madre con el deseo de profesionalizarse y conquistar espacio en el mundo. Al mismo tiempo, la vida en Puerto Rico y luego en Nueva York también ejerció una gran influencia en su formación personal. Criada en una familia humilde, tuvo que lidiar con limitaciones financieras, pero también vivió en una cultura vibrante, rica en tradiciones, música, danza e identidad latina, algo que siempre ha llevado consigo. El contacto con diferentes realidades sociales entre Puerto Rico y Estados Unidos amplió su perspectiva y le dio una mayor comprensión de la diversidad cultural, además de preparar el terreno para lo que sería su carrera en la comunicación. Incluso con tantas dificultades, Jackie siempre fue vista por familiares y amigos como alguien decidida y resiliente, que lograba transformar obstáculos en aprendizaje. Esta mezcla de juventud interrumpida, responsabilidades precoces y un profundo deseo de crecer la preparó para los desafíos que vendrían, pues cada etapa de su infancia y adolescencia estuvo marcada por pruebas duras que, en lugar de derribarla, fortalecieron su personalidad y la hicieron la mujer que el público conocería más tarde en la televisión. El ascenso profesional de Jackie Garrido es una historia marcada tanto por el talento como por la resistencia a las presiones de una industria que suele ser implacable con las mujeres en posiciones destacadas. Su trayectoria en el periodismo televisivo comenzó de manera casi inesperada, cuando empezó a destacarse como presentadora del clima en cadenas hispanas de Estados Unidos, especialmente en Univisión, y poco a poco ganó el cariño del público por su presencia carismática, la claridad con que comunicaba y su estilo cercano y amigable al hablar.
Pero lo que parecía solo una puerta de entrada a la fama pronto reveló los desafíos ocultos que enfrentan todas las mujeres que se convierten en un rostro reconocido diariamente por millones de espectadores. Jackie, que desde joven ya había enfrentado dificultades personales como la maternidad precoz y la responsabilidad de equilibrar familia y carrera, encontró en el periodismo televisivo no solo una pasión, sino también un campo de batalla donde necesitaba demostrar constantemente que era mucho más que un rostro bonito. Cuando asumió roles en programas de gran audiencia, como Despierta América y posteriormente Primer Impacto, comenzó a sentir las presiones sobre su imagen. En entrevistas, la propia Jackie ha revelado que llegó a ser reprendida por directores y productores respecto a la ropa que usaba, bajo la justificación de que ya no era una niña y que su imagen debía transmitir seriedad y madurez, algo que para muchos puede parecer un detalle menor, pero que para ella se convirtió en una reflexión sobre cómo los estándares estéticos y los estigmas de género continúan limitando el espacio de las mujeres en los medios. En medio de esto, también estaban los comentarios constantes del público y la prensa, que la analizaban no solo por su trabajo, sino por cada detalle de su apariencia, desde el cabello, el tono del maquillaje hasta la manera en que se expresaba frente a las cámaras. Jackie, en lugar de dejarse moldear completamente por estas críticas, aprendió a desarrollar una resiliencia que se transformó en parte esencial de su marca personal. Entendió que, sí, la televisión es un medio visual y que existe un gran peso dado a la estética, pero también que su diferencia radicaba en conectarse de manera genuina con las personas. Con el tiempo, conquistó credibilidad periodística, dejó de ser vista solo como la chica del clima y pasó a ser considerada una profesional sólida, con capacidad de narrar historias impactantes y manejar noticias de gran relevancia. Este proceso no fue simple, porque mientras buscaba ese reconocimiento, también lidiaba con la presión de la fama repentina, invitaciones, entrevistas, portadas de revistas e incluso la atención no deseada de la prensa sensacionalista, que no dudaba en especular sobre su vida personal, relaciones e incluso posibles rivalidades con otras presentadoras. A pesar de todo, Jackie supo transformar cada crítica en un motor para evolucionar. Ella misma ha declarado que aprendió a aceptar que no todos apreciarían lo que hacía, pero que lo más importante era mantenerse fiel a sus valores, equilibrando profesionalismo y autenticidad. Su ascenso profesional, por lo tanto, no fue solo un camino lineal de éxito creciente, sino un ejercicio continuo de adaptación, enfrentamiento y madurez. Y precisamente esta mezcla de talento, disciplina y vulnerabilidad la consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana en Estados Unidos. La relación entre Jackie Garrido y Don Omar sigue siendo hasta hoy uno de los capítulos más comentados de la vida personal de la presentadora, y también uno de los más polémicos en el mundo del entretenimiento latino. Todo comenzó en 2007, cuando el reggaetonero ya era una estrella internacional y Jackie se encontraba en pleno ascenso como presentadora de Univisión. Desde los primeros encuentros, la química entre ellos fue evidente, y rápidamente la relación dejó de ser privada para convertirse en tema público. En ese momento, el público los veía como una pareja poderosa. Él, el rey del reggaetón, carismático, controvertido y talentoso. Ella, una periodista de prestigio, elegante y admirada por el público hispano en Estados Unidos. En 2008, decidieron casarse en una ceremonia lujosa celebrada en San Juan, Puerto Rico, con cientos de invitados y amplia cobertura mediática. La boda parecía un sueño de cuento de hadas, pero los bastidores no eran tan perfectos como mostraban las revistas y los flashes. Jackie, en entrevistas posteriores, admitió que la unión estaba marcada por fuertes diferencias de personalidad y estilo de vida. Ella describió que eran dos mundos opuestos intentando coexistir. Don Omar, viviendo intensamente la vida de artista, con giras, shows, compromisos constantes y la presión de la fama. Y ella, buscando estabilidad, armonía y un ambiente más reservado, enfocado en su familia y carrera en comunicación. Estas diferencias se acentuaron con el tiempo, generando roces y tensiones. Para empeorar la situación, Don Omar no dudaba en utilizar sus redes sociales para dejar mensajes indirectos o incluso directos hacia su esposa, exponiendo problemas maritales que antes se mantenían privados. En un momento dado, llegó a escribir mensajes con tono amenazante, exigiendo explicaciones o posturas de parte de ella, lo que intensificó los rumores de que el matrimonio estaba en crisis profunda. La prensa seguía cada detalle y la presión pública no hacía más que aumentar. En 2011, llegó la separación oficial, un proceso doloroso para ambos, pero especialmente para Jackie, quien confesó haber tocado fondo emocionalmente. Contó que, durante esa etapa,
Se sintió perdida, apagada, sin fuerzas, y que tuvo que reaprender a ponerse a sí misma en primer lugar. El divorcio no fue solo la ruptura de un matrimonio, sino también un proceso de autodescubrimiento. Jackie reveló que había dejado de lado muchos de sus sueños, pasiones e incluso su propia identidad, intentando mantener la relación. La enseñanza llegó con el tiempo. Comprendió que no podía vivir a la sombra de nadie ni renunciar a sí misma para sostener la imagen de una pareja perfecta. Aunque doloroso, ese final representó un punto de inflexión. Jackie comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia del amor propio, la independencia emocional y el coraje de empezar de nuevo. Para Don Omar, la relación también dejó huella en su vida. Pero para Jackie fue un antes y un después, una experiencia que, a pesar del dolor, la fortaleció como mujer y profesional. Hasta hoy, el romance fugaz seguido de boda lujosa y divorcio turbulento continúa siendo recordado como una de las historias más intensas y controvertidas de la vida de la presentadora, y también como un ejemplo de que no siempre lo que parece un cuento de hadas frente a las cámaras corresponde a la realidad que se vive lejos de los reflectores. Jackie Garrido, a pesar de su imagen pública de fuerza y éxito, atravesó momentos de crisis que marcaron profundamente su trayectoria personal. Uno de los periodos más intensos llegó tras la separación de Don Omar, cuando ella misma admitió en entrevistas que tocó fondo, expresión usada para describir el momento en que sintió que había perdido el equilibrio. Jackie contó que, durante ese proceso, se dio cuenta de cuánto había dejado de lado su propia identidad para intentar agradar, salvar una relación y mantener una imagen perfecta ante el público. Durante mucho tiempo priorizó a los demás antes que a sí misma, olvidando sus sueños y pasiones, algo que la llevó a experimentar un sentimiento de vacío y tristeza. Este reconocimiento no fue inmediato, sino que llegó acompañado de dolor, de noches en las que lloraba sola y se preguntaba si todavía era la misma mujer determinada que había comenzado su carrera llena de esperanzas. Además, otra revelación íntima impactó profundamente su vida familiar. El día en que su hija decidió abrir su corazón y le contó que le gustaban las mujeres. Jackie, en un primer momento, no supo cómo reaccionar, admitiendo que pensó en terapias y soluciones que pudieran corregir lo que en realidad no necesitaba corrección alguna. Ella misma confesó sentir miedo del juicio social, de las críticas y del prejuicio que su hija podría enfrentar. Pero este episodio, que comenzó con sorpresa e inseguridad, se transformó en uno de los mayores aprendizajes de su vida. Jackie entendió que el amor incondicional está por encima de todo, que apoyar a su hija y estar a su lado era el verdadero sentido de la maternidad. Este proceso la acercó aún más a su hija y le mostró que, muchas veces, son los hijos quienes enseñan a los padres lecciones valiosas sobre aceptación y autenticidad. En medio de estos desafíos emocionales, Jackie también reveló una lucha más cotidiana, pero igualmente significativa: su dependencia del celular. Contó que sentía que su creatividad disminuía, que pasaba horas conectada a redes sociales, respondiendo mensajes y revisando notificaciones, lo que afectaba no solo su productividad sino también su paz mental. La conciencia de este problema la llevó a reflexionar sobre cómo la tecnología, aunque útil, puede alejar a las personas de lo esencial, de la verdadera conexión humana. Fue en ese punto que Jackie comenzó a adoptar una postura diferente: aprender a desconectarse para reconectarse consigo misma. Todas estas experiencias, dolorosas y reveladoras, sirvieron como base para un enorme crecimiento personal. Jackie Garrido transformó las crisis en oportunidades de autoconocimiento, aprendió a decir no, a establecer límites y a valorar su esencia antes de cualquier rol social o profesional. Hoy, al hablar de esos momentos, lo hace con un tono sereno, como quien reconoce que las cicatrices forman parte de la historia, pero también son pruebas de superación. Lo que antes parecía un peso, ahora se ha convertido en motivación para inspirar a otras mujeres a nunca olvidarse de sí mismas, incluso en medio de las tormentas de la vida. Jackie Garrido siempre ha hablado con mucho cariño y emoción sobre su familia, y tal vez sea en este aspecto donde más muestra su verdadera esencia, alejada de las cámaras y los reflectores. Desde muy joven, la maternidad marcó profundamente su vida, ya que se convirtió en madre durante la adolescencia, en un momento en que aún se estaba descubriendo a sí misma y enfrentando las dificultades típicas de la juventud. Criar a un hijo en esa etapa no fue fácil, pero Jackie siempre ha dicho que fue precisamente esa experiencia la que la fortaleció, la que le dio un sentido de responsabilidad mucho mayor de lo que imaginaba y la obligó a madurar más rápido de lo que las circunstancias normales requerirían. Este papel de madre la acompañó en cada decisión de su vida, ya sea cuando tuvo que trabajar arduamente para mantener el sustento del hogar,
ya sea cuando fue juzgada por el público por sus decisiones personales o profesionales. En entrevistas, ha comentado que muchas veces sacrificó sus propios sueños o momentos de ocio para estar presente con sus hijos, reforzando la idea de que, a pesar de la fama, siempre fue ante todo una madre. Su relación con su hija también reveló un lado muy humano de Jackie, especialmente cuando, hace algunos años, su hija compartió que era homosexual. En un primer momento, Jackie admitió haber quedado en shock, no por falta de amor, sino por miedo al juicio de la sociedad y por no saber cómo manejar esa revelación. Fue un proceso intenso de aceptación y aprendizaje, y ella contó emocionada que lloró mucho, no porque no aceptara a su hija, sino porque no quería que sufriera ni enfrentara prejuicios. Este episodio marcó profundamente su vida personal, mostrando al público que incluso alguien acostumbrado a estar frente a las cámaras y enfrentar la opinión pública también tiene fragilidades, dudas e inseguridades dentro de casa. Jackie transformó ese momento en un ejemplo de amor incondicional, recordando a todos que la familia está por encima de todo y que apoyar a los hijos es el mayor acto de coraje y respeto que una madre puede tener. Otro punto muy importante en su vida personal es el recuerdo constante de la figura de su propia madre, quien fue para ella un modelo de sacrificio y dedicación. Jackie siempre habla de cuánto aprendió de ella, de cómo creció entendiendo que la disciplina y el trabajo duro eran indispensables, y de cómo esas enseñanzas influyeron también en la forma en que crió a sus hijos. Incluso con la agotadora rutina de la televisión, con grabaciones, compromisos y viajes, Jackie siempre buscó estar presente, manteniendo lazos fuertes, dando consejos, compartiendo valores y, sobre todo, siendo un apoyo incondicional. Hoy, ya con 52 años, Jackie se muestra una mujer más tranquila respecto a la maternidad, orgullosa de los hijos que ha criado y de la relación de respeto, complicidad y amor que ha construido con ellos. Reconoce que no todo fue fácil, que hubo etapas de gran dificultad e incluso de dolor, pero también afirma que fueron precisamente esos obstáculos los que hicieron que su familia estuviera tan unida. En entrevistas recientes, Jackie habla de cómo aprendió a valorar cada momento simple. Una cena en casa, una conversación larga con los hijos, un abrazo inesperado. Dice que la madurez le ha traído la percepción de que los grandes tesoros de la vida no se encuentran en los premios, los logros profesionales o los contratos, sino en esos instantes de cercanía con quienes realmente importan. Jackie Garrido hoy vive un mayor equilibrio entre su vida personal y profesional, y eso se refleja en la manera en que se relaciona con su familia. Sus hijos son, para ella, un espejo de su propia lucha, un recordatorio constante de que todas las dificultades enfrentadas a lo largo del camino valieron la pena. Se siente orgullosa de haber logrado mantenerlos cerca, incluso en medio del caos de la fama, y cree que la verdadera victoria de su vida es mirar a sus hijos y saber que construyó no solo una carrera de éxito, sino, sobre todo, un hogar basado en amor, respeto y resiliencia hoy. Jackie Garrido atraviesa una etapa de su vida marcada por la madurez, el autoconocimiento y una mirada mucho más humana sobre sí misma y sobre todo lo que ha vivido. Si en el pasado su imagen estuvo casi siempre vinculada a escándalos, presiones profesionales, a una relación polémica con Don Omar y a las exigencias de una carrera pública intensa, ahora lo que se percibe es a una mujer que decidió abrazar su vulnerabilidad y transformarla en fortaleza. Uno de los proyectos más importantes e íntimos que Jackie ha venido desarrollando es la escritura de un libro, un trabajo que ella misma describió como profundamente personal, pues en él no pretende solo relatar su trayectoria como presentadora y figura pública, sino sumergirse en sentimientos, en pasajes difíciles de su adolescencia, en recuerdos de la maternidad precoz y en todo aquello que la ayudó a reconstruirse después de tocar fondo emocionalmente. Este proyecto representa no solo una realización profesional, sino también una forma de liberarse y demostrar al público que detrás de las cámaras existe una mujer real, con cicatrices, errores y aprendizajes. Paralelamente, Jackie continúa activa en la televisión y en las redes sociales, pero ahora con una postura mucho más selectiva. Prefiere aceptar trabajos que estén alineados con sus valores y que le permitan expresarse de manera auténtica, en lugar de simplemente seguir el flujo de exigencias de la industria. Este filtro revela una visión de futuro más equilibrada. Ya no busca solo reconocimiento o estatus, sino proyectos que tengan sentido personal, que dejen un legado para sus hijos y que puedan inspirar a otras mujeres que han pasado o pasan por situaciones similares. Jackie también se ha dedicado a hablar con mayor apertura sobre temas que antes evitaba, como la salud mental, relaciones tóxicas, dependencias modernas como la adicción al celular e incluso la aceptación de la orientación sexual de su hija.
Esta transparencia fortalece su conexión con el público, mostrando que no tiene miedo de exponer sus contradicciones y dudas, porque entiende que es justamente eso lo que la hace cercana y auténtica. Hoy, con 52 años, demuestra estar en paz con las decisiones que tomó, aunque muchas de ellas hayan sido dolorosas, y lleva consigo una convicción clara, que siempre hay tiempo para volver a empezar. Al mirar hacia el futuro, Jackie se ve menos como la presentadora de televisión impecable y más como una mujer que quiere compartir su historia, ya sea a través de libros, entrevistas o incluso proyectos audiovisuales que inviten a la reflexión. Para ella, cada nuevo proyecto es una oportunidad de transformar su dolor en herramienta de empoderamiento, y cada nueva etapa de la vida es una oportunidad de redescubrirse. Es en este equilibrio entre el pasado turbulento y el presente consciente que Jackie Garrido construye su futuro. Un camino que, por encima de todo, busca significado, verdad y el valor de seguir sorprendiendo no solo al público, sino a sí misma, y así llegamos al punto crucial. Jackie Garrido, a sus 52 años, ya no es solo la presentadora que conquistó las pantallas, sino la mujer que decidió revelar lo que muchos sospechaban y que durante años prefirió guardar en silencio. Su historia está marcada por altibajos, por momentos de dolor y de superación, por decisiones que dividieron opiniones y por declaraciones que aún hoy generan debate. Pero es justamente esa mezcla de fragilidad y valentía lo que la hace tan fascinante. Y si llegaste hasta aquí, no lo olvides. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada suscripción ayuda a mantener viva esta investigación y a traer contenidos que muchos no se atreven a mostrar. Deja tu me gusta, porque es lo que hace que YouTube entienda que este video merece llegar a más personas. Si puedes, apóyanos con un super thanks. Y si no, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió en esta trayectoria llena de secretos y revelaciones. Y recuerda, quédate siempre hasta el final, porque en cada historia como la de Jackie Garrido, la última revelación es la que realmente te va a impactar.